Vamos a, hermanos, orar por el tiempo de la prédica. Padre Santo, queremos agradecerte por este tiempo de poder eh, elevar nuestras oraciones, peticiones delante de ti. También por el tiempo de la lectura de tu palabra, Señor. Y también este tiempo que hemos tenido de poder cantar, elevar nuestras voces ante tu presencia, Señor. Y confiados estamos en que por medio del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo lleguen al trono de gracia como un olor fragante, Señor, en tu presencia. Padre, ahora te pedimos, te rogamos por este tiempo que se viene, Señor, de la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que sea un tiempo de bendición en el que tu palabra sea leída, sea expuesta y sea aplicada al corazón de todos los oyentes, Señor. Te pido, Señor, que sea un tiempo en el que tu palabra pueda brillar nuestros corazones, pueda iluminar nuestros corazones, Señor, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, de cómo está. Algunos también tal vez están entenebrecidos, Señor, tristes, preocupados, Señor. Te ruego que tú, Señor, por medio de tu palabra puedas darles calor, Señor, puedas poner confianza, ánimo, Señor. Y, Señor, sabemos que tú conoces todo esto y vas a dar conforme a lo que cada uno necesitamos, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por el pastor Edwin, para que tú puedas dotarlo de sabiduría, darle autoridad que proviene de tu palabra, Señor, para exponer tu palabra y, Señor, tanto como él como nosotros podamos ser edificados, Señor, y podamos rendirte gloria y honra al Rey de Reyes, Señor. Padre, agradecidos estamos por ti, a ti, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús agradecerte. Amén. Amén. Voy a invitar a nuestro hermano pastor Edwin para que pueda predicar la palabra del Señor. Pastor, creo que no hay audio. Todavía no, creo que tenemos un problema con el micrófono. No está saliendo el audio. Hola, hermanos. Sí, ahora sí. Buenos días, hermanos. Es mi oración hoy que disfruten de este tiempo de adoración pública al Señor. Es mi deseo que las canciones que hemos cantado, el tiempo de oración sean un tiempo en el que cada uno de nosotros podamos disfrutar en familia. Es mi oración que sus pensamientos, sus deseos y lo que planean hacer inclusive después del culto sea seguir adorando al Señor al meditar en lo que vamos a aprender en esta mañana. La anterior semana, al meditar en la palabra por medio de la enseñanza del pastor Gabriel, vimos 5 palabras que describen lo que somos por dentro. El texto decía así en el versículo 8 del capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando vemos la descripción que hace Pedro en el versículo 8, describe a una persona que no es usual, es inusual más bien este tipo de personas. Muchos y yo mismo podríamos decirle a Pedro, Pedro, yo no soy así. Me pides que sea algo que no soy. Tú nos pides que seamos todos de un mismo sentir, compasivos, que mostremos amor, seamos misericordiosos y amigables. Pero Pedro, no soy así. A lo largo del ministerio he escuchado decir a muchas parejas
que han llegado a crisis bien terribles en su matrimonio. Decir que no pueden perdonar el engaño, no pueden olvidar las ofensas que han recibido. Decir que él y ella son tan diferentes, jamás podrían pensar igual, que no pueden confiar en él o en ella. Algunos inclusive dicen: yo era humilde, era una persona diferente, pero él o ella me han convertido en la persona que soy ahora. Palabras como estas y otras más salen de los labios de matrimonios, de creyentes que no quieren dar su brazo a torcer. Por eso mismo, muchos podríamos decirle a Pedro: Pedro, yo no puedo ser esa persona que tú estás mencionando. Que seamos de un mismo sentir, que seamos compasivos, amándonos. Pedro, no puedo ser ese tipo de personas. ¿Sabes? Él podría respondernos de esta manera: esto es posible. Si naces de nuevo, si el Espíritu de Dios realmente mora en ti, si eres hijo de Dios por adopción, si Cristo ahora es tu tesoro y Dios es tu esperanza, entonces la semilla de todos estos rasgos están en ti y florecerán si sigues confiando en la gracia futura de Dios. Puedes ver entonces que nuestra esperanza para ser este tipo de personas está en la gracia de Dios. Luego, el versículo 9 mostraba que la transformación interna repercute en las acciones externas, acciones que caracterizan a los creyentes. El versículo 9 dijo entonces: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Quiero decirles que nada de esto sería posible en nuestras vidas a menos que seamos renacidos de una nueva simiente. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Por eso podemos decir junto a Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En resumen, eso es lo que vimos la anterior semana. En esta mañana, por medio de los versículos 10 al 12, meditaremos en las condiciones que debemos cumplir los creyentes para vivir bien, pero no para vivir bien en términos del mundo, sino vivir bien para la gloria de Dios. Por favor, acompáñenme con la lectura de estos versículos. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos del Señor atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La primera parte del versículo 10 nos da la pauta del tema de hoy: el que quiere amar la vida y ver días buenos. Cuando nos referimos a amar la vida y ver días buenos, tengo que hacer una primera puntualización para empezar. Este versículo o estos versículos que leímos tienen su paralelo en el Salmo 34, versículo 12 al 16. Allí dice de esta manera, pero voy a leer solamente el 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? En el Salmo, al hablar de vida y días de bien, se refiere a la longevidad, a la largura de días, años de vida. Mientras que en la carta de Pedro significa una vida digna de ser vivida. En otras palabras, vivir bien. Por eso he titulado al sermón de hoy: el vivir bien para la gloria de Dios.
Vivir bien es el deseo de todos. Cada persona quiere vivir bien. Los esposos quieren vivir bien. Las familias quieren vivir bien. Los individuos quieren vivir bien. La sociedad toda quiere vivir bien. Pero la mayoría quieren vivir bien bajo sus propios términos. Hay una visión mundana de la buena vida que está estrechamente ligada a satisfacción sexual, prosperidad, derroche, riquezas, explotación. Inclusive, el anterior gobierno habló del vivir bien como un modelo que busca vivir en armonía con la naturaleza. Pero ese no es el vivir bien del que nos habla la Biblia. Pero ¿cuál es entonces la visión bíblica del vivir bien? No se trata de conseguir cosas, alcanzar logros, obtener ventajas sobre los demás. No se trata de alcanzar algo, sino tiene que ver con una disposición interna, una batalla por la búsqueda del agradar al Señor. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, en primer lugar debe mantenerse limpio en su habla. Es el primer punto de este sermón. El versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ya les dije que este versículo viene del Antiguo Testamento. En el Salmo 34:13 dice de esta manera, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. David, el autor de este salmo, escribe estas palabras en tiempos de angustia, ya que es perseguido por Saúl. Sin embargo, sus palabras no muestran queja, todo lo contrario. El salmo es una linda combinación de adoración, acción de gracias y enseñanzas de sabiduría. Entre esta sabiduría se hace esta pregunta que tiene que ver con el vivir bien, ya que todos quieren vida y quieren ver el bien en sus vidas y Dios quiere que disfrutemos la vida. Ciertamente somos ciudadanos del cielo. Sin embargo, nuestra relación con el Señor, nuestra vida con el Señor empieza en esta vida. No tenemos que esperar hasta vivir en el cielo para que podamos vivir bien. Dios quiere que vivamos bien en esta vida como una preparación para la eternidad. Entonces, David escribe esto, ¿no? Por eso hay palabras de sabiduría. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aunque fueron escritos en diferentes contextos, en un contexto en el que David está sufriendo, y Pedro lo menciona en un contexto en el que la iglesia está sufriendo, no hay diferencias en ambos textos, y los imperativos que muestran este texto son claros. Quiero señalar, ¿no? Primero que es un llamado a los creyentes. No podemos esperar esto de los no creyentes. Por eso Pedro se dirige a creyentes que están experimentando una verdadera conversión, creyentes que sufren injusticias en sus vidas, injusticias que provocan sufrimiento. Son creyentes que enfrentan lo mismo que estamos enfrentando hoy. Vivieron en una sociedad que tenía valores totalmente contrarios a los valores cristianos. ¿Cuáles son estos imperativos que vemos en este primer punto? El primer imperativo tiene el sentido condicional y dice, refrene su lengua, ¿no? Si quieres vivir bien, dice, refrena tu lengua. Esto tiene el sentido de hacer cesar algo que ya está en acción. Tiene el sentido de poner freno a algo que ya se está moviendo. Piensa por un momento en todas las cosas que has dicho en un momento de enojo, de frustración, de envidia. Y luego has dicho, no debería haber hablado así. Estoy seguro que hay muchos capítulos en tu vida donde has dicho cosas que después
te has arrepentido, pero ya han salido de tus labios, y luego estás arrepentido de haber abierto la boca y has dicho, no debería haber respondido de esa manera. ¿Qué es lo que me ha pasado? El llamado que hace Pedro de poner freno, ¿no?, a nuestra boca, de refrenar nuestra lengua, de decir cosas malas. Este llamado no quiere decir que no digas nada y que guardes silencio permanente. El llamado es que no digas cosas que pueden lastimar, ofender, dañar a los demás. Refrena tu lengua del mal. Es una pena, pero debemos reconocer que la mayoría estamos preparados para reaccionar mal, para atacar, para defendernos, para ofender, para lastimar, ser irónicos. Un creyente honesto sabe que ninguna persona puede controlar de manera disciplinada su lengua a la perfección. Pero el llamado es claro. Dios no nos va a excusar porque no podemos hacerlo. Él espera de nosotros, Él espera que pongamos freno a nuestra lengua a la hora de hablar maldades. El segundo imperativo dice, sus labios no hablen engaño. No solamente debemos poner freno a nuestras palabras que podrían dañar a las personas, sino que somos llamados a no mentir. Sus labios no hablen engaño. Esto tiene relación con la mentira. La mentira no puede estar presente en los labios de los creyentes. La honestidad de lo que decimos es importante para Dios. El engaño conduce al pecado y el pecado destruye. Simplemente piensa en las lenguas engañosas que han destruido matrimonios, han arruinado la reputación de las personas, han causado peleas. No existe ningún motivo valedero para engañar con nuestras palabras. Un ejemplo muy desastroso que nos cuenta la Biblia sobre el hablar engaño está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No tengo que recordarte los efectos desastrosos que produjo en toda la humanidad. Satanás utilizó palabras engañosas. Con mucha razón la Biblia se refiere a Satanás como el padre de la mentira. Él ha sido homicida desde el principio, dice el apóstol Juan, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Ahora entiendes que estamos envueltos en una lucha que involucra la verdad contra la mentira, el bien contra el mal. Para los creyentes, el vivir bien no es un tema de opciones, es una lucha por vivir agradando al Señor, obedeciendo su palabra, es una lucha por su gloria y por la verdad. Es una lucha por poner freno a nuestras palabras que pueden lastimar a otros. Es una lucha por decir siempre la verdad. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, en segundo lugar debe mantenerse limpio en sus acciones. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Este versículo 11 también es tomado del Salmo 34:14. Contiene 4 imperativos. Sabemos que un imperativo es una orden
que no tiene discusión alguna en su obediencia. Hay un interesante contraste en los imperativos. Apártese, haga, busque y sígala. Primero, los creyentes deben apartarse del mal. El verbo apartarse connota un rechazo intenso, fuerte de lo que es pecaminoso. ¿De qué mal debemos apartarnos como creyentes? La Biblia cita algunas cosas muy puntuales de cosas pecaminosas, como huir de la fornicación, huir de la idolatría, de la necedad, de la lujuria y el amor al dinero. Con seguridad, hay más situaciones en nuestras vidas donde debemos apartarnos del mal. Un viejo dicho dice, más vale decir aquí huyó que aquí murió. ¿Sabes? Es un mandato en negativo. Apártese. Solamente tú sabes de qué situaciones o personas debes apartarte. Si esa es tu situación, te animo a que pidas en oración fuerzas para rechazar lo malo en tu vida. Luego dice, Pedro manda a sus lectores a hacer el bien. No es suficiente con alejarse del mal, sino debe hacer el bien. Santiago dijo al respecto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Este llamado es un contraste brusco con la idea contemporánea del vivir bien, donde cada cual hace lo suyo, es decir, hace cualquier cosa que les haga sentir bien y lo hacen de manera egoísta, porque la búsqueda del vivir bien en términos del mundo es una búsqueda por satisfacción, no importa a cuántas personas se lastimen el camino. Pero esa es la forma como el mundo piensa en cuanto al vivir bien. Pero el Señor nos dice que más bien debemos buscar hacer el bien. Como les digo, no es suficiente con apartarnos del mal, sino tomar acciones para buscar el bien. El creyente debe estar comprometido con todo aquello que sea bueno, hacer el bien. ¿Sabes? Uno de los bienes más grandiosos que puedes hacer a tu prójimo es compartirle el evangelio. No hay mayor bien que conozcan al Señor como el Salvador de sus pecados, que conozcan a este Salvador quien ha alejado la condenación, que ha sufrido la condena para que no caiga sobre ellos. Ese es el mayor bien que podríamos hacerle. Y es algo que nosotros podríamos hacer inclusive dentro de nuestra familia o principalmente en nuestra familia, que ellos conozcan al Señor. El tercer y cuarto imperativo aparecen juntos en el mandato para los creyentes. Dice, busque la paz y sígala. Busque y sígala. Los verbos traducidos busquen y sígala transmiten una acción dinámica y de actividad intensa. Es como la actividad del cazador que decididamente rastrea a su presa y no descansa hasta cazarla. Así debe ser nuestra búsqueda de la paz. Y no solamente encontrar la paz, sino dice seguir. Por eso la alegoría del cazador muestra muy claramente cómo debería ser nuestra actitud en cuanto a esto. Hay situaciones, estoy seguro, en tu vida donde necesitas, si solamente tú te propusieras buscar la paz y seguirla, muchas cosas dentro de tu propia familia podrían ser resueltas. Cada creyente activamente debe comprometerse a buscar la paz con sus semejantes. Si eso hiciéramos, tendríamos menos problemas en las familias, en los matrimonios, inclusive en la misma iglesia. Los cristianos deben buscar la paz y seguirla de manera activa, incluso con sus perseguidores y con otros que no conocen a Cristo. Deben ser conocidos en el mundo como pacificadores.
quienes luchan por la armonía con otros hasta donde sea posible, ojo, sin comprometer la verdad. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira lo que está en juego. Una característica de aquellos que son llamados hijos de Dios es que son pacificadores, son personas comprometidas con la paz. Hermanos, quiero animarles a que busquen decididamente esto en su vida. No es solo apartarnos del mal, no es solo hacer el bien, sino que en nuestras acciones busquemos con todas nuestras fuerzas vivir en paz con nuestros semejantes. Finalmente, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, en tercer lugar, debe mantenerse limpio ante el Señor. El versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos del Señor atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra aquellos que hacen el mal. ¿Sabes? Este versículo 12 da la motivación para mantenerse limpios y pone nuestra vida en perspectiva. La cita que Pedro menciona aquí viene del Salmo 34, versículo 15 al 16. Fija de manera vivida la realidad que debe motivar a los creyentes para llevar vidas que agraden a Dios. Las palabras del salmista describen a un Dios soberano que gobierna. Así como es confirmado en el Salmo 102, versículos 25 al 27, donde dice, desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dios es un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, y que pone responsabilidad en las personas por su comportamiento que muestran. Inclusive dice el Salmo que es un Dios que va a castigar, que su rostro se aparta de aquellos que hacen el mal. Pero Pedro quiere poner un énfasis especial en estos versículos en el cuidado compasivo que Dios tiene por su pueblo. Los ojos del Señor es una frase común del Antiguo Testamento que se relaciona con la vigilancia bondadosa y especial de Dios sobre su pueblo. Por eso Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera sus veredas. Dios no solo está mirando la vida de los justos, Él no es indiferente, no mira con una mirada indiferente sin que Dios intervenga en las situaciones. El texto dice que además no solamente Dios mira, sino que sus oídos están atentos a sus oraciones. La palabra traducida oraciones significa que está atento a sus súplicas, a sus peticiones y a su ruego. Esto se relaciona con el clamor, ¿no?, de los creyentes, porque Dios supla sus necesidades. Dios es consciente de toda la vida de sus hijos. Esto debería ser un incentivo para cada uno de nosotros. Debería ser la razón para vivir, para alejarnos del mal. Debería ser la razón y las fuerzas necesarias para que nosotros podamos confiar en el Señor, porque está observando y esperando listo para oír y contestar sus oraciones. Pero, ¿qué deberíamos orar? Creo que nuestra oración permanente debería ser la misma oración que San Agustín dijo: Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras.
Nos pide el Señor vivir de una manera que no es común en este mundo. Nos pide que nosotros, que nuestro hablar sea un hablar que siempre busque hacer el bien. Nos pide que refrenemos palabras malas. Nos pide además que nuestras acciones sean en la búsqueda de la paz, acciones inclusive con personas que nos dañan, sea buscar la paz. Pero como les dije al principio, no son cosas que nosotros podríamos naturalmente hacer, a menos que la semilla del Evangelio esté floreciendo en nuestra vida. Por tanto, nuestras oraciones, Dios mira nuestras acciones. Y cada uno de nosotros deberíamos reconocer que nuestras acciones no son santas, pero Él escucha nuestras oraciones. Y nuestra oración debería ser: Señor, por favor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. En otras palabras, dame la posibilidad de poderte obedecer. Dame fuerzas para poderte obedecer. Dame fuerzas para refrenar mis palabras. Dame fuerzas para no mentir. Dame fuerzas para que en todo busque la paz y manda lo que quieras. Esta debería ser nuestra oración constante. Por eso dice el Señor, no solamente ve lo que hacemos, sino que Él está atento a nuestras súplicas. Y nuestra súplica debe caracterizarse por el reconocimiento y debe caracterizarse por la búsqueda de la ayuda del Señor y su gracia en nuestra vida. El Salmo 76, 6 al 8 dice: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. ¿Por qué he leído este salmo? Porque la última parte del versículo dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Les dije que esto debería poner en perspectiva nuestra vida. Los creyentes somos cuidados con el tierno cuidado, con los ojos amorosos del Señor que cuida nuestras vidas, y está atento Dios para escuchar nuestras súplicas. Pero dice que aquellos que hacen el mal no se van a librar, porque el rostro del Señor está contra ellos y ellos no van a poder escapar de los ojos vigilantes del Señor y del juicio que Dios traerá hacia ellos. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Esta verdad debería motivarnos a vivir bien en términos de una vida reverente bajo los términos del Señor. Para terminar, el que quiere amar la vida y ver días buenos, o como yo he llamado en este sermón, vivir bien, debe mantenerse limpio en su habla, debe mantenerse limpio en sus acciones, debe mantenerse limpio delante del Señor. Los imperativos son claros. El problema no está en nuestra falta de entendimiento. Creo que el problema es que no podemos obedecer de manera perfecta. Y esta confesión no es una excusa para no buscar con todas nuestras fuerzas obedecer al Señor, para buscar con todas nuestras fuerzas tener bajo control nuestra lengua y buscar el bien. ¿Sabes? Yo confieso mi propia necesidad en esto. Pretender vivir bien no debe ser un deseo egoísta por buscar satisfacción propia. Debemos desear vivir bien para la gloria de Dios. Y Él quiere que vivamos estas vidas dignas. Pero en medio de estas vidas dignas, Él nos demanda a que cada uno de nosotros activamente podamos mantenernos limpios en el habla, en las acciones y delante de Él. Cuando el apóstol Pablo urgió a los corintios que vivieran para la gloria de Dios, él no estaba hablando solamente de una hora los domingos.
Él quería que ellos le demostraran honor a Dios y que le trajeran alabanza cada día, especialmente en la forma en que enfrentaban sus conflictos. ¿Cómo estás enfrentando tus propios conflictos en la semana? ¿Estás decididamente dispuesto a obedecer al Señor? El vivir bien no se trata de alcanzar cosas, sino tiene que ver con una disposición nuestra de poner freno a lo que decimos, de poner freno a malas acciones y vivir con la perspectiva de un Dios amoroso que nos mira, pero además nos escucha y está listo para socorrernos en nuestras necesidades. Y la mayor necesidad que tenemos es que seamos limpios del pecado. Una de las películas que me gustó mucho y que vi hace muchos años es justamente Rescatando al Soldado Ryan. En esta película, ¿no?, trata del desembarco del ejército aliado en las costas de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Allí murieron miles y miles de soldados aliados. La película nos muestra cómo un grupo de hombres va a completar su última misión. Esta misión tiene que ver con salvar a un solo hombre, a James Ryan. James Ryan había desembarcado o había sido lanzado desde un avión en paracaídas y muchos de sus compañeros y él mismo cayeron tras las filas enemigas en las líneas de los nazis. Entonces este grupo de personas había sido llamado para ir y rescatar a este hombre, ya que todos sus hermanos habían muerto y el gobierno norteamericano quería por lo menos devolver a un hijo de los tres que ya habían muerto a la madre. Entonces se manda una patrulla liderada por el capitán John Miller, quien arriesga su vida para encontrar y devolver a salvo al soldado James Ryan. La misión de rescate termina con la vida de 5 soldados, incluyendo el capitán Miller, quien antes de morir le dice a Ryan: vive dignamente. Su último pedido de este hombre, de este capitán hacia James Ryan es: vive dignamente. 5 hombres habían muerto y uno más está agonizando, y sus últimas palabras para él es: mira el sacrificio que han hecho los demás. Mira, han muerto para rescatarte, para que tú puedas vivir. Pero ¿cómo vas a vivir? Vive dignamente. Algo que no debemos olvidar los creyentes es que la misión de rescate de Dios fue propiciada por un único capitán. Y nuestro capitán murió, y él muere para llevar la condenación eterna que deberíamos nosotros sufrir. Él muere cargando con los pecados que nosotros deberíamos cargar. La misión de rescate de Dios a través de este único capitán, que es Jesucristo, fue para que nosotros escapáramos de la condenación del pecado, escapáramos del poder del pecado. Y su llamado hoy para nosotros es: vive dignamente o vive bien para la gloria de Dios. Este es tu llamado, ese es mi llamado. A eso nos ha llamado nuestro capitán, quien ha venido para rescatarnos. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, y queremos rogarte, Señor, que tú puedas ayudarnos a vivir de manera digna. Vivir bien, Señor, pero vivir bien bajo tus términos. Sabemos, Señor, que nuestro contexto tiene una idea equivocada del vivir bien. Nuestro contexto, Señor, piensa que el vivir bien tiene que ver con alcanzar cosas, con alcanzar logros. Pero hoy vemos a través de tu palabra que el vivir bien
tiene que ver más bien con un compromiso de cada uno de nosotros como creyentes, de poner freno a lo que decimos, de mantenernos limpios en cuanto a nuestra manera de hablar. Pero también tiene que ver con mantenernos limpios en nuestras acciones. Y decididamente, Señor, tú pides que nos apartemos del mal y pides además que busquemos el bien y que seamos pacificadores, que en todo, Señor, nosotros busquemos la paz en medio de nuestra familia, en el matrimonio, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la iglesia. Tú quieres que decididamente, Señor, nosotros seamos pacificadores. Y también, Señor, somos motivados por el hecho, Señor, de que tú nos ves cada acción nuestra, consideras, Señor, cada acción nuestra y no eres indiferente, Señor. Tú no eres un Dios que es indiferente a lo que pasa en el mundo, Señor. Tú actúas sobre tu creación. Y nos anima el hecho, Señor, de saber que tus oídos, Señor, están atentos, que podemos ir delante de ti, Señor, rogando, pidiendo ayuda para que tú puedas transformarnos y cambiarnos. Que la semilla del Evangelio que ha sido derramada en nuestras vidas empiece a dar frutos y puedan verse frutos grandes, jugosos en nuestra vida. Oramos, Señor, para que tú puedas asistirnos y ayudarnos por medio de tu Espíritu Santo para ser personas que podemos tener bajo control nuestras palabras y podemos buscar hacer el bien